Mamá, hoy la profesora de literatura dijo que mi ensayo sobre 100 años de soledad era. Como dijo. Sofía dejó caer la mochila junto a la silla y se sentó, apoyando la barbilla en las manos. Una mirada fresca sobre el ciclo del tiempo. ¿Tú lo leíste? Ana se acercó y le apartó un mechón de cabello detrás de la oreja, deteniéndose un segundo para sentir la calidez de su frente. Lo leí 3 veces, mi vida. La primera cuando tú tenías 5 años y yo trabajaba de noche como recepcionista. La segunda cuando cumpliste 10 y me dijiste que querías ser escritora. Y la tercera. Hizo una pausa, la voz quebrándose levemente. Anoche, mientras tú dormías. Porque cada vez que leo tus palabras, siento que he hecho algo bien en esta vida. Sofía bajó la mirada hacia sus manos, donde una pequeña mancha de tinta decoraba el índice. Pero a veces pienso que exageras. Como cuando Laura dice que mis opiniones son demasiado intensas para mi edad. El nombre de su hermana flotó en el aire como una sombra sutil. Ana suspiró, sentándose frente a ella y cubriendo sus manos con las suyas. Las suyas, marcadas por años de trabajo en una floristería, ásperas pero cálidas. Laura vive en un mundo donde todo debe estar en su lugar perfecto. Las flores en el jarrón, los platos en el armario, las emociones, guardadas en cajones cerrados con llave. Ana apretó suavemente las manos de Sofía. Tú, mi amor, eres como el viento que entra por la ventana abierta. Desordenas los papeles sobre la mesa, pero también traes el aroma de la lluvia fresca. No dejes que nadie te haga sentir que tu intensidad es un defecto. Sofía sonrió, pero sus ojos brillaban con una vulnerabilidad que Ana conocía demasiado bien. Era la misma mirada que tenía cuando, a los 8 años, volvió del colegio preguntando por qué los otros niños tenían 2 padres en las reuniones escolares. ¿Crees que abuela Elena notará que no llevé el libro de recetas que me pidió? Se me olvidó en el casillero. Elena te quiere más por tu risa que por cualquier libro de cocina, respondió Ana, llevando su taza a los labios. Pero sí, notará que no lo llevaste. Y te preguntará con esa mirada suya que lo ve todo. Pero luego te abrazará y te dirá que lo importante es que estés ahí. Y si Laura vuelve a compararme con su amiga Carla, la hija de Carla siempre lleva regalos perfectos, con moños y todo. Ana dejó la taza sobre la mesa con un suave tintineo. Se levantó, caminó hacia la ventana y observó el jardín pequeño que habían cultivado juntas, claveles rojos que Ana plantaba cada primavera, y margaritas silvestres que Sofía había traído un día del parque, diciendo que crecían solas pero eran las más fuertes. Escúchame bien, Sophie, dijo sin volverse, la voz baja pero firme. Cuando tu padre se fue, cuando tenía tu edad y el mundo entero parecía derrumbarse sobre mis hombros, prometí una cosa que tú nunca sentirías, que no era suficiente. Ni para mí, ni para nadie. Laura tiene sus propias batallas, batallas que ni siquiera ella entiende del todo. Pero eso no es tu responsabilidad. Se giró lentamente. Sus ojos, del mismo color miel que los de su hija, estaban húmedos. El sábado vamos a casa de Laura para el cumpleaños de Elena. Será complicado. Pero tú no tienes que demostrar nada. Solo sé tú. La chica que llora viendo películas de animales, que escribe poemas en servilletas y que me abraza sin preguntar cuando tengo un mal día. Esa chica es más que suficiente. Sofía se levantó y caminó hacia ella. No dijo nada. Solo envolvió a su madre en un abrazo tan fuerte que Ana sintió como el mundo exterior se desvanecía, las facturas sobre la mesa, el ruido del tráfico en la calle, el miedo constante de no estar haciendo lo suficiente. En ese abrazo solo existían ellas dos, el latido sincronizado de sus corazones y la promesa tácita de que, pase lo que pase, siempre tendrían un refugio en los brazos una de la otra. Te amo, mamá, susurró Sofía contra su hombro. Y yo a ti, mi vida. Más de lo que las palabras pueden contener. Pero mientras acariciaba el cabello de su hija, Ana sintió un escalofrío inexplicable recorrer su espalda. Era como si el aire en la cocina hubiera cambiado de temperatura. Miró hacia la ventana y vio que una nube oscura cubría el sol, sumiendo la habitación en una penumbra momentánea. En ese instante, su teléfono vibró sobre la encimera. La pantalla mostraba un nombre: Laura. El mensaje era breve, escrito con una precisión que delataba ansiedad contenida. Confirma que vendrán el sábado. Necesito saber cuántos platos preparar. Y por favor, dile a Sofía que no toque mis cosas. Especialmente el álbum de fotos sobre el piano. Ana apretó el teléfono con fuerza, sintiendo como la calma de la tarde se resquebrajaba. Miró a Sofía, que ahora lavaba las tazas con una sonrisa despreocupada, ajena a la tensión que se tejía en silencio. Y supo, con una certeza que le heló la sangre,
que aquel sábado no sería una simple reunión familiar. Algo latía bajo la superficie, algo frágil y peligroso que ninguna de las dos cocina, como una sombra metódica, cada taza en su gancho, cada cuchillo en su bloque, cada especia en orden alfabético en el estante de cristal. Sus manos, finas y cuidadas, temblaban ligeramente al colocar el último plato en la alacena. «Mamá, ¿necesitas ayuda con algo?», preguntó su hija menor, Valeria, desde el umbral de la cocina, con los brazos cruzados sobre el pijama. Laura no se volvió. Continuó alisando el mantel bordado que su abuela le había regalado años atrás. «Todo está bajo control. Solo asegúrate de que tu hermano no entre corriendo al comedor cuando lleguen los invitados. Y por favor», hizo una pausa, tragando saliva, «dile a tu padre que no mencione el tema del trabajo. Hoy es para celebrar a Elena. Nada más». Valeria asintió en silencio, pero sus ojos oscuros reflejaban una comprensión más profunda de la que su madre imaginaba. Desde niña había aprendido a leer las grietas en la fachada impecable de Laura, el modo en que apretaba los labios cuando sonaba el timbre, como contaba hasta 10 antes de responder a un comentario inesperado, la forma en que sus hombros se elevaban ligeramente cada vez que el nombre de Ana surgía en una conversación. «Tía Ana y Sophie llegarán en media hora», dijo Valeria suavemente. «Abuela Elena ya está en el jardín trasero, regando las orquídeas». Laura dejó escapar un suspiro que parecía arrastrar consigo el peso de años no dichos. Caminó hacia la ventana y observó el jardín perfectamente podado, las flores alineadas como soldados en formación. Su mirada se detuvo en el viejo roble bajo el cual, hacía 20 años, había enterrado una cápsula del tiempo junto a Ana. Dentro había guardado un collar de cuentas que su padre les regaló a ambas, prometiendo que siempre serían hermanas, sin importar qué. «Mamá». Valeria se acercó y posó una mano tímida sobre su brazo. «¿Por qué siempre te pones así cuando viene tía Ana?» Laura se tensó. Durante un largo momento, no respondió. Solo observó cómo una hoja seca caía del roble y aterrizaba sobre el césped impecable. «No me pongo así, Valeria. Simplemente, valoro el orden. La previsibilidad. Ana siempre fue caótica. Hermosa, libre, pero caótica. Y su hija». Cerró los ojos un instante. «Sofía tiene esa misma energía. Como si el mundo fuera un lienzo en blanco donde todo es posible. Y a veces ese tipo de energía hace que las cosas frágiles se quiebren. Como el jarrón de porcelana que rompí cuando tenía 6 años», preguntó Valeria con dulzura. «Tú no me gritaste entonces. Me abrazaste y dijiste que los objetos se reemplazan, pero los momentos no». Las lágrimas asomaron en los ojos de Laura, pero las contuvo con un parpadeo rápido y deliberado. «Eso fue diferente». «¿Por qué?», insistió Valeria, con una valentía que sorprendió a su madre. «Porque yo soy tu hija y Sofía es tu sobrina. Pero abuela Elena dice que el amor no entiende de grados. Que un nieto es un nieto, una sobrina es una hija del corazón». Laura se giró bruscamente, sus ojos brillando con una mezcla de dolor y defensa. «Tú no entiendes», exclamó, pero al instante se arrepintió al ver el sobresalto en el rostro de su hija. «Perdóname, cariño. No es tu culpa. Es que…» Se dejó caer en una silla de la cocina, las manos temblando sobre la mesa pulida. «Cuando tenía tu edad, Ana era mi heroína. La hermana mayor que me defendía de los niños del barrio, que me enseñaba a trepar árboles, que me cubría cuando rompía algo en casa. Pero después, todo cambió. Cuando mamá enfermó, Ana se fue a estudiar lejos. Yo me quedé. Yo limpié vómitos. Yo cambié pañales. Yo sostuve la mano de mamá mientras moría. Y cuando Ana regresó con su título universitario y su vida perfecta, la voz se le quebró, mamá ya no estaba. Y ella nunca supo lo que costó mantener esta casa en pie. Pero tía Ana también sufrió», susurró Valeria. «Abuela Elena me contó que durante el funeral, tía Ana se encerró en el baño y vomitó de tanto llorar. Que no pudo dar el pésame a nadie porque el dolor le cerraba la garganta». Laura se quedó inmóvil, como si las palabras de su hija hubieran perforado una pared que llevaba años construyendo ladrillo a ladrillo. Eso nunca me lo contaron». «¿Por qué tú nunca preguntaste?», respondió Valeria con suavidad. Y ella nunca se atrevió a decirlo. Ambas guardaron su dolor en cajas separadas, pensando que el de la otra era más ligero. En ese momento, el timbre sonó. Un sonido agudo que cortó el aire como un cuchillo. Laura se levantó de un salto, alisándose el vestido negro que se había puesto especialmente para la ocasión. Se miró en el espejo del recibidor, el pelo recogido en un moño perfecto, el maquillaje impecable,
la sonrisa ensayada durante minutos frente al espejo. Pero sus ojos delataban el temblor que recorría su interior. «Espera aquí un momento», dijo a Valeria, aunque en realidad se lo decía a sí misma para ganar segundos. «Deja que yo abra». Caminó hacia la puerta con pasos medidos, cada uno contado como si fuera el último antes de un abismo. Al abrir, el sol de la tarde la cegó momentáneamente, y durante un instante solo vio siluetas la figura alta y cálida de Ana, y junto a ella, la presencia vibrante de Sofía, que sostenía un ramo de girasoles torpemente envuelto en papel de regalo. «¡Feliz cumpleaños, mamá!», exclamó Ana, abrazándola con una fuerza que Laura no esperaba. Su perfume a jazmín y vainilla invadió el espacio cuidadosamente esterilizado del recibidor. Laura correspondió el abrazo con rigidez, sus brazos como ramas secas alrededor del cuerpo cálido de su hermana. Pero cuando se separaron y sus ojos se encontraron con los de Sofía, algo en su interior se tensó como una cuerda a punto de romperse. «Hola, tía Laura», dijo Sofía con una sonrisa genuina, extendiendo los girasoles. «Los compré yo misma. Son tus flores favoritas. ¿Verdad, mamá dijo que te encantan porque siempre buscan el sol?» Laura tomó el ramo con manos temblorosas. Los tallos ásperos rozaron su piel perfectamente cuidada. «Gracias, Sofía», murmuró, forzando una sonrisa. «Son muy bonitos». Pero mientras las palabras salían de sus labios, sus ojos se desviaron instintivamente hacia el piano del rincón del salón, donde descansaba el álbum de fotos de cuero marrón. Y en ese preciso instante, vio algo que le heló la sangre. Una de las esquinas del álbum estaba ligeramente levantada, como si alguien lo hubiera tocado recientemente. Su mirada voló hacia Sofía, que ahora conversaba animadamente con Valeria sobre un libro que habían leído juntas. Había sido ella, había osado tocar lo único que Laura consideraba sagrado en esta casa. El corazón le martilleó en el pecho con una furia que no supo controlar. «Pasen, por favor», dijo con una voz que sonaba extrañamente distante, incluso para ella misma. «Mamá ya está en el jardín». Pero hizo una pausa, clavando los ojos en Sofía. «Por favor, no toquen nada sobre el piano. Especialmente el álbum de fotos. Es frágil». Sofía asintió, confundida por el tono cortante, pero Ana intervino con rapidez. «Claro, Laura. Nosotros solo venimos a celebrar. Nada más». Pero mientras cruzaban el umbral hacia el jardín, Laura permaneció un momento en el recibidor, observando la espalda de su sobrina. Y en ese instante, mientras el viento movía suavemente las cortinas, sintió como algo dentro de ella comenzaba a resquebrajarse. No era odio lo que sentía hacia Sofía. Era miedo. Miedo a que esa chica de 16 años, con su risa fácil y su corazón abierto, representara todo lo que ella había perdido al construir muros en lugar de puentes. Miedo a que, en los ojos de su madre, Sofía brillara con una luz que ella ya no sabía como bugambillas. Elena, con sus 82 años erguidos como un roble centenario, regaba con esmero sus orquídeas favoritas. Su cabello plateado brillaba bajo el sol declinante, y cuando levantó la vista y vio a Ana y Sofía cruzar el umbral de cristal que separaba la casa del jardín, sus ojos se llenaron de un brillo que ninguna arruga podía opacar. «Mis flores más hermosas», exclamó, dejando el regador a un lado y abriendo los brazos con una energía que desmentía su edad. Sofía corrió hacia ella y se dejó envolver en un abrazo que olía a lavanda y a tierra húmeda. Elena acarició su cabello con manos surcadas de venas azules, pero cálidas como el sol de mediodía. «Mira qué guapa estás, mi niña. Y esos ojitos brillantes. ¿Me trajiste algún poema escondido en los bolsillos?». Sofía rió, sacando un papel arrugado del bolsillo trasero de sus jeans. «Solo uno corto, abuela. Lo escribí anoche cuando no podía dormir». Mientras leía en voz baja, Ana se acercó a su madre y la besó en la mejilla. Elena tomó sus manos entre las suyas y las apretó con una fuerza sorprendente. «Hace 3 días soñé contigo, hija», susurró, lo suficientemente bajo para que solo Ana la oyera. «Soñé que estábamos las dos en la playa de nuestra infancia, y tú sostenías un espejo roto. Me decías, mamá, las grietas son donde entra la luz. Despert Lorando». Ana sintió un nudo en la garganta. Su madre siempre había tenido sueños premonitorios, una intuición que rozaba lo místico. «Hoy no habrá espejos rotos, mamá», respondió, forzando una sonrisa. «Solo celebración». Pero Elena negó lentamente, sus ojos oscuros clavados en los de su hija. «Las grietas ya están aquí, Ana. Solo que nadie quiere mirarlas». En ese momento, Laura salió al jardín con una bandeja de copas de cristal.
Sus movimientos eran precisos, casi mecánicos, pero sus ojos no dejaban de escanear el espacio. Primero el álbum de fotos sobre el piano, visible a través de los ventanales. Luego Sofía, que ahora ayudaba a Elena a colocar velas en la tarta. Finalmente Ana, cuya presencia parecía alterar el equilibrio molecular del aire. «El vino está servido», anunció Laura con una voz demasiado controlada. «Papá llegará en 15 minutos con el pastel de 3 chocolates que tanto te gusta, mamá». Elena sonrió, pero su mirada se entristeció al posarse en su hija mayor. «Laura, cariño, ven aquí un momento». Laura obedeció con rigidez, dejando la bandeja sobre la mesa con un tintineo que resonó como una advertencia. Elena tomó sus manos y las sostuvo entre las suyas, igual que había hecho con Ana momentos antes. «Hoy cumplo 82 años», dijo Elena con suavidad. «He visto guerras, he enterrado a tu padre, he criado a 2 hijas maravillosas. Pero lo más difícil que he presenciado en toda mi vida», hizo una pausa, tragando saliva, «es ver cómo 2 almas que nacieron del mismo vientre construyen muros entre ellas ladrillo a ladrillo». Las mejillas de Laura se tiñeron de un rosa tenue. Apartó la mirada hacia el roble del fondo, donde la cápsula del tiempo permanecía enterrada bajo raíces que ya no recordaban su existencia. «No hay muros, mamá. Solo diferentes formas de amar». «El amor no tiene formas, hija», replicó Elena con una firmeza que no admitía réplica. «El amor es un río. Puede cambiar de cauce, puede crecer o menguar, pero siempre busca el mismo mar. Tú y Ana, ustedes siguen buscando el mismo mar. Solo que han olvidado cómo navegar juntas». Laura apretó los labios hasta que perdieron todo color. En ese instante, el padre de Laura, Roberto, llegó con una caja de pastelería en las manos y el rostro iluminado por una sonrisa que no conocía tensiones. «Feliz cumpleaños, mi reina», exclamó, besando a Elena en la frente. «Traje el pastel con doble ración de cobertura, como a ti te gusta». La llegada de Roberto disolvió momentáneamente la tensión. Todos se reunieron alrededor de la mesa, las copas se alzaron al aire, y por unos minutos el jardín se llenó de risas genuinas. Valeria contando anécdotas de la escuela, Roberto imitando a los vecinos del edificio, Elena riendo con una carcajada que parecía sacudir las hojas de los árboles. Pero Ana observaba a su hermana desde el otro lado de la mesa. Veía cómo Laura servía el vino con manos que temblaban apenas perceptiblemente, cómo evitaba mirar directamente a Sofía, como cada vez que su sobrina reía, los músculos de su mandíbula se contraían como si contuviera un grito. Y entonces lo notó: el álbum de fotos sobre el piano ya no estaba en su lugar habitual. Ahora descansaba abierto sobre el sofá de la sala, como si alguien lo hubiera hojeado recientemente. «Laura», dijo Ana suavemente, inclinándose hacia ella. «Alguien ha estado mirando el álbum». Los ojos de Laura se clavaron en los suyos, y por un instante Ana vio algo que la heló. No era enojo. Era pánico puro. «Nadie lo ha tocado», respondió Laura con una voz demasiado aguda. «Lo moví yo antes de que llegaran para limpiar el polvo». Pero Ana conocía a su hermana mejor que nadie. Sabía que cuando mentía, su dedo índice derecho se contraía ligeramente. Y en ese momento, bajo la mesa, el dedo de Laura se crispaba contra el mantel como una hoja seca arrastrada por el viento. La cena avanzó entre platos de salmón al horno y ensaladas coloridas. Sofía, ajena a la tormenta silenciosa que se gestaba, se levantó para servir más agua y, al pasar junto a los ventanales, su reflejo se superpuso al del álbum abierto en el sofá. Algo en las fotografías captó su atención: una imagen de Laura adolescente sosteniendo un bebé recién nacido. «Sofía, abuela», preguntó Sofía, señalando el álbum con curiosidad inocente. «¿Eres tú quien sostiene a mamá en esta foto? Pareces tan joven». El silencio cayó sobre la mesa como una losa. Todos los ojos se volvieron hacia el álbum. Laura dejó caer su tenedor con un estruendo metálico que partió el aire en dos. «¿Quién te dio permiso para tocar mis cosas?», susurró, pero el susurro contenía el rugido de un volcán a punto de estallar. Sofía retrocedió un paso, confundida. «Yo no, solo lo vi desde aquí. No lo toqué, te lo juro». «Mientes», exclamó Laura, poniéndose de pie tan bruscamente que la silla cayó hacia atrás. «Siempre estás donde no debes estar, siempre tocando lo que no te pertenece. Primero mi vida, ahora mis recuerdos». «Laura, por favor», intervino Ana, levantándose también. «No», gritó Laura, y esta vez su voz resonó en todo el jardín, silenciando hasta el canto de los pájaros. «Basta de protegerla. Basta de justificar su invasión constante. Larget de mi casa». Las palabras colgaron en el aire,
pesadas como piedras. Sofía palideció. Sus ojos, segundos antes llenos de curiosidad infantil, se inundaron de un dolor tan profundo que Ana sintió que su propio corazón se desgarraba en dos. «Mamá», susurró Sofía, las lágrimas rodando libres por sus mejillas. Pero Laura ya no podía detenerse. El dique había cedido. Años de resentimiento, de sentirse invisible, de ver cómo su madre miraba a Ana con admiración y a Sofía con un cariño que nunca supo cómo despertar en ella misma, brotaban ahora en un torrente destructivo. «He dicho que te largues», repitió, señalando con el dedo tembloroso hacia la puerta. «Esta es mi casa, mi espacio, y tú no tienes derecho a estar aquí». Sofía no dijo nada más. Solo miró a su madre con una súplica muda en los ojos. Ana, paralizada entre el instinto de proteger a su hija y el horror ante la transformación de su hermana, tardó 3 segundos en reaccionar. 3 segundos eternos en los que vio cómo su hija recogía su chaqueta del respaldo de la silla, cómo caminaba hacia la puerta sin mirar atrás, cómo desaparecía entre los árboles del jardín con los hombros hundidos bajo el peso de un rechazo que no merecía. Cuando Ana finalmente corrió tras ella, solo encontró el portón de entrada meciéndose suavemente con el viento de la tarde. Y en el suelo, junto al umbral, una sola margarita silvestre que Sofía había arrancado del jardín esa misma donde segundos antes había estado su hija. El viento de la tarde acariciaba su rostro, pero no sentía su frescura, solo el frío glacial que se expandía desde su pecho hasta los extremos de sus dedos. A sus espaldas, el jardín parecía haberse convertido en un decorado abandonado, las velas sin encender, el pastel intacto sobre la mesa, las copas de vino a medio beber. Y en el centro de aquella escena congelada, Laura, de pie junto a la mesa, con los brazos caídos como ramas quebradas, observando sus propias manos como si fueran ajenas. «Laura», susurró Elena, pero su voz se perdió en el aire espeso. Laura no respondió. Sus ojos, antes brillantes de furia, ahora se llenaban de un horror lento y creciente. Miró hacia el sofá donde yacía el álbum abierto, y en una fotografía en particular ella, con 18 años, sosteniendo a una Ana de apenas 3 meses en sus brazos, sonriendo con una ternura que el tiempo había sepultado bajo capas de resentimiento. Recordó entonces la conversación de esa misma mañana con su madre, cuando Elena le había dicho con voz suave: «Cuando yo me vaya, quiero que ese álbum vaya a parar a las manos de Sofía. Ella tiene tu misma mirada cuando eras niña, la misma curiosidad por descubrir el mundo». Y en ese instante, Laura comprendió. No había sido el gesto de Sofía lo que la había desquiciado. Había sido el miedo a ser reemplazada, a que sus recuerdos, los únicos testigos de su existencia, fueran heredados por quien consideraba una intrusa en su historia familiar. El miedo a que, al final, su madre amara más la luz espontánea de su sobrina que la lealtad silenciosa que ella había ofrecido durante décadas. «¿Qué he hecho?», murmuró Laura, y las palabras salieron de su garganta como ceniza. Pero Ana ya no estaba para escucharla. Corría por la acera, los zapatos golpeando el pavimento con un ritmo desesperado que coincidía con los latidos de su corazón. Gritó el nombre de Sofía 1, 2, 3 veces, pero solo el eco de su propia voz le respondió desde las fachadas de las casas. Dobró la esquina hacia la calle principal y allí, bajo la marquesina de una parada de autobús vacía, la vio Sofía sentada en el suelo, abrazando sus rodillas contra el pecho, el rostro enterrado entre los brazos. Los hombros le temblaban en un llanto silencioso que era más devastador que cualquier grito. Ana se detuvo a unos metros, sin atreverse a acercarse. Observó cómo su hija levantaba la cabeza lentamente, los ojos hinchados y enrojecidos, las mejillas surcadas por lágrimas que aún brillaban bajo la luz del atardecer. «Mamá», dijo Sofía, y su voz era un hilo roto. «No quería causar problemas. Solo quería entender por qué tía Laura nunca me mira como mira a Valeria». Ana cayó de rodillas frente a ella y la abrazó con una fuerza que pretendía reparar el mundo entero en un solo gesto. Sintió como el cuerpo de Sofía se estremecía contra el suyo, como sus lágrimas mojaban su cuello, como sus dedos se aferraban a su espalda como si temiera desaparecer. «No fue tu culpa, mi vida», susurró Ana contra su cabello, conteniendo sus propias lágrimas. «Nunca fue tu culpa. Pero yo solo pregunté por la foto», sollozó Sofía. «La foto donde ella me sostenía de bebé. Parecía tan feliz. ¿Por qué ahora me odia tanto?» Ana cerró los ojos, sintiendo como cada palabra de su hija clavaba una espina en su corazón. Recordó entonces la tarde en que nació Sofía. Laura había venido al hospital con un ramo de margaritas silvestres, las mismas que ahora crecían en su jardín,
y había pasado horas sosteniendo a la recién nacida entre sus brazos, cantándole una nana antigua que su propia abuela les había enseñado. Seré su segunda madre, había prometido Laura con los ojos brillantes de emoción. Pero algo se había quebrado en el camino. Algo que Ana nunca supo identificar hasta ese momento. La llegada de Sofía había coincidido con la muerte de su padre, y Laura, en su duelo silencioso, había comenzado a ver en la niña un recordatorio constante de lo que había perdido. «Vámonos a casa», dijo Ana, ayudando a Sofía a ponerse de pie. «Ahora mismo. Y la fiesta de abuela entenderá». Mientras caminaban hacia el apartamento, el teléfono de Ana vibró en su bolsillo. Lo ignoró. Viber de nuevo. Y una tercera vez. Finalmente lo sacó y vio el nombre de su madre en la pantalla. No contestó. En su lugar, escribió un mensaje breve: «Sofía está conmigo. Necesitamos tiempo. Te llamo mañana». Al llegar a su edificio, Ana preparó chocolate caliente como hacía cada vez que Sofía tenía una pesadilla. Se sentaron en el sofá bajo una manta tejida por Elena años atrás, y durante largo rato solo existió el silencio cómodo de quienes se aman sin necesidad de palabras. Pero cuando el reloj marcó las 9 de la noche, Sofía rompió el silencio con una pregunta que heló la sangre de Ana. «Mamá, ¿tía Laura alguna vez quiso tener hijos?» Ana dejó la taza sobre la mesa con manos temblorosas. Recordó entonces una conversación que había tenido con Laura hacía 15 años, poco después del nacimiento de Valeria. Estaban en el parque, viendo a los niños jugar, cuando Laura le había confesado con la voz quebrada: «El médico dice que no podré tener más hijos. Y a veces miro a Valeria y pienso que es todo lo que tendré. Pero cuando veo a Sofía contigo, siento que el universo me está recordando lo que me fue negado». «Laura», comenzó Ana, eligiendo cada palabra con cuidado, «tiene 2 hijos maravillosos a los que ama profundamente. Pero hace muchos años, cuando tú naciste, ella estaba pasando por un momento muy difícil. Perdimos a papá apenas 2 meses antes de que nacieras. Y para Laura, tu llegada fue como un recordatorio constante de que el mundo seguía girando aunque su padre ya no estuviera aquí». Sofía asintió lentamente, pero sus ojos reflejaban una comprensión que iba más allá de las palabras. «Entonces no es que me odie a mí, es que odia que yo le recuerde algo doloroso». «No es tan simple, mi amor», respondió Ana, acariciando su cabello. «El dolor no justifica herir a otros. Pero entender sus heridas, quizás nos ayude a sanar las nuestras». Esa noche, mientras Sofía dormía con el rostro aún marcado por las lágrimas, Ana se quedó despierta en el balcón, observando las estrellas. Su teléfono vibró una vez más. Esta vez era un mensaje de Laura. «Ana, por favor. Déjame explicarte. No sé qué me pasó. Estoy destrozada. Llama cuando puedas. Por favor». Ana leyó el mensaje una y otra vez, sintiendo cómo la rabia y la compasión luchaban en su interior. Finalmente, escribió una sola palabra: «mañana». Pero cuando el sol comenzó a teñir el cielo de rosa al amanecer, Ana despertó sobresaltada. La cama de Sofía estaba vacía. Sobre la almohada, una nota escrita con letra temblorosa: «Mamá, necesito tiempo para entender lo que siento. Estar en casa de Camila. No te preocupes. Te amo». El corazón de Ana se detuvo por un segundo. Corrió al teléfono y marcó el número de Camila, la mejor amiga de Sofía desde los 10 años. Una voz somnolienta respondió al tercer timbre. «Camila, soy Ana. ¿Está Sofía contigo?» «Sí, tía Ana», respondió la chica con suavidad. «Llegó hace una hora. Está dormida en mi cama. No quiso hablar mucho. Solo dijo que necesitaba un lugar donde nadie la mirara con lástima». Ana suspiró aliviada, pero el alivio duró poco. Porque mientras colgaba el teléfono, comprendió algo terrible: su hija no solo había huido de la casa de Laura. Había huido de ella también. De su protección, de sus abrazos, de la certeza de que mamá siempre arreglaría todo. Y en ese momento, Ana supo que el verdadero conflicto apenas comenzaba. No se trataba de reconciliar a 2 hermanas, sino de reconstruir la confianza de una hija que había aprendido que hasta los lazos más sagrados podían romperse con 3 palabras: «Lárgate de mi casa». Mientras tanto, en la casa de Laura, el amanecer encontró a Elena sentada en el sofá junto al álbum de fotos abierto. Laura estaba arrodillada a sus pies, el rostro hundido en el regazo de su madre, llorando por primera vez en 20 años sin contener el sonido. Elena acariciaba su cabello con manos temblorosas, susurrando palabras que solo las madres conocen. «El perdón no es para los que piden disculpas, hija mía. Es para los que se atreven a mirar sus propios monstruos a los ojos. Y tú acabas de ver al tuyo».
Laura levantó la cabeza, los ojos hinchados y enrojecidos. ¿Y si es demasiado tarde, mamá? ¿Y si Sofía nunca me perdone? Elena cerró el álbum con delicadeza y señaló una fotografía al final, 2 niñas de 5 y 3 años, abrazadas bajo el roble del jardín, con coronas de margaritas silvestres en el cabello. Mira esta foto, Laura. ¿Ves el barro en sus rodillas? Se habían peleado minutos antes por el último trozo de pastel. Ana le había tirado un puñado de tierra a tu cara. Tú lloraste tanto que papá tuvo que comprar helado para las dos. Pero al atardecer, Elena sonrió con melancolía. Estaban otra vez abrazadas, compartiendo el mismo helado de fresa. Las heridas entre hermanas sanan con el tiempo. Pero solo si alguien tiene el valor de dar el primer paso. Laura observó la fotografía durante largo rato. Luego, con manos temblorosas, tomó su teléfono y escribió un mensaje que tardó 10 minutos en completar. Cada palabra era una piedra que arrastraba desde lo más profundo de su ser. Sofía, no espero tu perdón. Solo quiero que sepas que lo que dije no refleja lo que siento en mi corazón. Eres una luz en esta familia. Y hoy apagué esa luz con mi oscuridad. Cuando estés lista, estaré aquí. Sin excusas. Solo con la verdad. Pero antes de enviarlo, dudó. ¿Era suficiente? ¿Acaso las palabras podían reparar lo que sus gritos habían destrozado? Miró por la ventana hacia el roble del jardín, donde la cápsula del tiempo permanecía enterrada, y supo que el verdadero perdón no llegaría a través de mensajes o disculpas. Llegaría cuando tuviera el valor de entregarle a Sofía lo que más amaba, el álbum de fotos, con todas sus páginas, con todas sus memorias, con la promesa de que su historia también formaba parte de la familia. Y mientras el sol ascendía en el cielo, iluminando el jardín donde horas antes, tía Ana, susurró Camila. Sofía no duerme. Tuvo pesadillas anoche. Se despertó gritando que alguien la empujaba fuera de una casa. Ana cerró los ojos, sintiendo como las palabras de la chica le arrancaban pedazos del alma. ¿Puedo hablar con ella solo un minuto? No quiere, tía. Dice que necesita espacio. Pero me pidió que te dijera algo. Dile que no es su culpa. Que yo no la culpo a ella. Ana dejó caer el teléfono sobre la mesa de la cocina. Las lágrimas brotaron sin permiso, silenciosas y calientes. No era su culpa, pero sí lo era. Por no haber visto las grietas antes. Por haber creído que el amor maternal bastaba para proteger a su hija de las tormentas familiares. Por haber permitido que Laura construyera muros sin cuestionarlos. A las 10 de la mañana, decidió actuar. Tomó el paraguas y caminó las 10 cuadras que separaban su edificio del de Camila bajo la lluvia persistente. Al llegar, la madre de Camila la recibió con una taza de té caliente y una mirada comprensiva. Está en el cuarto de huéspedes, dijo suavemente. Pero prepara tu corazón, Ana. No es la misma niña que conocías ayer. Ana asintió, tragando el nudo en su garganta. Caminó por el pasillo alfombrado hasta detenerse frente a una puerta entreabierta. Desde allí escuchó la voz de su hija, baja pero clara, hablando con Camila. No es que odie a tía Laura, decía Sofía. Es que, por primera vez en mi vida, sentí que no pertenecía a ningún lugar. Como si fuera un error. Un accidente en la historia de esta familia. No digas eso, protestó Camila. Eres la sobrina favorita de abuela Elena. Todos lo saben. Y por eso duele más, respondió Sofía, y su voz quebró. Porque si hasta la persona que más me quiere en el mundo no puede hacer que su hija me acepte, entonces quizás hay algo en mí que realmente no encaja. Ana empujó suavemente la puerta y entró. Sofía, sentada en el borde de la cama con las rodillas dobladas contra el pecho, levantó la vista. Sus ojos estaban hinchados, pero secos, como si hubiera agotado todas las lágrimas que tenía. Mamá, susurró, sin moverse. Ana se sentó a su lado, respetando la distancia que su hija había creado con su silencio. Camila me dijo que tuviste pesadillas. Soñé que corría por un pasillo largo, explicó Sofía, mirando fijamente sus manos. A cada puerta que abría, había una habitación vacía. Y al final había un espejo. Pero cuando me acerqué, no había nadie reflejado. Solo el pasillo continuando hacia atrás, infinito. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. Conocía ese sueño. Era el mismo que había tenido durante meses después de que su padre muriera. Yo también soñé eso cuando tenía tu edad, confesó, tomando con cuidado la mano de su hija. Después de que papá se fue, sentía que había desaparecido del mapa familiar. Que sin él, yo ya no tenía lugar en esta historia. Sofía giró la cabeza lentamente, sus ojos encontrándose con los de su madre por primera vez desde el incidente. ¿Y cómo?
¿Cómo volviste a sentir que existías? Tu abuela Elena me enseñó algo, respondió Ana, acariciando el dorso de su mano. Me dijo el lugar no te lo dan los demás, hija. Lo construyes tú con cada acto de amor que das y recibes. Y entonces empecé a escribirte cartas antes de que nacieras. Cartas que guardo en una caja bajo mi cama. En ellas te prometí que nunca dejarías de existir para mí. Ni siquiera si el mundo entero te olvidaba. Una lágrima solitaria rodó por la mejilla de Sofía. Puedo leerlas algún día, cuando estés lista, dijo Ana, acercándose un poco más. Pero hoy solo quiero que sepas una cosa, cuando Laura gritó esas palabras, no fue tu lugar el que se perdió. Fue el suyo propio. Porque quien grita lárgate de mi casa no está defendiendo su territorio, está revelando su propia soledad. En ese momento, el teléfono de Ana vibró sobre la mesita de noche. Era un mensaje de Elena, hija. Laura no ha salido de su habitación en 24 horas. No come, no baby. Solo sostiene el álbum de fotos contra su pecho como si fuera un escudo. Necesito tu ayuda. Por favor. Ana leyó el mensaje en voz alta para Sofía. Un silencio denso llenó la habitación. No quiero verla, dijo Sofía finalmente, pero su voz carecía de la firmeza de antes. No todavía. No te pido que la veas, respondió Ana, guardando el teléfono. Solo te pido que entiendas algo, el grito de Laura no fue sobre ti. Fue sobre su propio miedo a desaparecer. Y aunque eso no justifica lo que hizo, quizás nos ayude a no odiarla. Sofía asintió lentamente, pero sus ojos volvieron a perderse en el vacío. Y en ese instante, Ana comprendió la verdadera profundidad de la herida. Su hija no solo había sido expulsada de una casa. Había sido expulsada de la certeza de que pertenecía a una familia. Y esa era una herida que no sanaría con disculpas ni abrazos. Requeriría tiempo. Y quizás, un milagro. Mientras tanto, en la casa de Laura, Elena entró en la habitación oscura donde su hija mayor yacía en la cama, vestida con el mismo traje negro del día anterior. El álbum de fotos descansaba sobre su pecho, abierto en una página donde aparecía Laura de 10 años, sosteniendo de la mano a una Ana de 8, ambas riendo bajo la lluvia con paraguas rotos. Hoy hace exactamente 42 años que tu padre nos trajo helado de fresa bajo la lluvia, dijo Elena, sentándose en el borde de la cama. Recuerdo que tú derramaste el tuyo sobre tu vestido nuevo y lloraste desconsolada. Pero Ana te dio la mitad del suyo sin dudarlo. Le dijo a tu padre el helado se puede comprar, pero una hermana no. Laura no respondió. Solo apretó más fuerte el álbum contra su corazón. ¿Sabes por qué guardo ese recuerdo con tanto cariño?, continuó Elena, acariciando el cabello de su hija. Porque en ese momento entendí algo fundamental: el amor entre hermanas no es un sentimiento constante. Es una decisión. Una decisión que hay que tomar cada día, incluso cuando duele. Incluso cuando una de las dos falla. Yo fallé, mamá, susurró Laura, su voz apenas audible. Fallé de la peor manera posible. Sí, admitió Elena sin rodeos. Fallaste. Pero el verdadero fracaso sería quedarte aquí, en esta cama, esperando que el perdón llegue sin mover un dedo. El perdón no es un regalo que se recibe. Es un puente que se construye con las manos temblorosas. Laura giró la cabeza lentamente hacia su madre. Sus ojos, enrojecidos por el llanto, reflejaban un dolor tan puro que Elena sintió que su propio corazón se partía en dos. ¿Y si ya no hay puente que construir?, preguntó Laura. ¿Y si Sofía nunca quiera cruzarlo? Entonces construirás un barco, respondió Elena con firmeza. Y navegarás río arriba hasta encontrarla. Porque eso es lo que hacen las madres. Y las tías que aman como madres. En ese preciso instante, el teléfono de Laura vibró sobre la mesita de noche. Era un mensaje de Valeria, su hija menor. Mamá, acabo de hablar con Camila. Sofía está bien, pero triste. Dice que extraña las margaritas silvestres de tu jardín. Las que crecen solas sin que nadie las plante. Laura tomó el teléfono con manos temblorosas. Leyó el mensaje una vez, 2 veces, 3 veces. Y entonces, por primera vez en 48 horas, se levantó de la cama. Caminó hasta la ventana y observó el jardín bajo la lluvia persistente. Allí, entre las rosas perfectamente podadas, crecían decenas de margaritas silvestres, las mismas que Sofía había arrancado aquella mañana fatal, las mismas que Ana había plantado años atrás porque su hija decía que crecían solas, pero eran las más fuertes. Con movimientos lentos, casi ceremoniales, Laura salió al jardín bajo la lluvia. Se arrodilló en el césped mojado y comenzó a recoger margaritas una por una, formando un pequeño ramo entre sus manos.
El agua empapó su vestido, el barro manchó sus rodillas, pero no le importó. Por primera vez en años, sentía algo real el frío de la lluvia, el aroma de la tierra mojada, el peso de las flores silvestres en sus manos. Cuando regresó a la casa, dejó el ramo sobre la mesa de la cocina junto a una nota escrita con letra temblorosa para Sofía. Las flores que crecen solas son las que más resisten las tormentas. Como tú. Pero no la envió. No aún. Porque supo, con una certeza que le caló hasta los huesos, que las flores solas no bastarían. Que el perdón